No sabemos cómo ni cuándo inició la música. Ya sea de la voz el canto o saliendo de un instrumento musical, el sonido ha acompañado a la humanidad desde inicio de sus tiempos. Si bien actualmente no podemos saber a ciencia cierta cómo sonaban las diversas músicas durante la época prehispánica, los vestigios arqueológicos nos hablan de una exploración sonora más que rica, una búsqueda de variantes sonoras sumamente complejas. En uno de los 3 murales de Bonampak, el de la fiesta, están plasmados a través de la pintura. Resalta de la ceremonia la presencia de músicos tocando largas trompetas rectas, instrumentos asignados a los músicos de la élite. La música de los pueblos es un constante ir y venir históricos, una espiral en donde está presente en ella todo un proceso de adquisición de estilos, modos, formas y conocimientos que a lo largo del tiempo han permeado y han hecho que se viva como propia de un pueblo. Si bien la formación musical que los religiosos dieron a los indígenas durante el periodo colonial dejó una herencia clara entre los pueblos indígenas, a partir de la independencia y durante el siglo XIX, el escenario fue muy distinto. Y mientras en los domicilios de los segmentos de economía más holgada, teatros y salones sonaban piezas y bailes europeos, en el pueblo se consolidaba el instrumento que sería para el siglo XX el ícono musical del estado de Chiapas, la marimba. La historia de este instrumento es complicada e incierta para Chiapas. Es un poco incierto, ¿no? Hay algunas corrientes que son, pienso yo, muy claras, como es la influencia africana, ya que en la época de la colonia llegan los esclavos africanos y a través de ellos llega el conocimiento para elaborar unas primeras marimbas primitivas, aunque también hay antecedentes de que, o investigaciones en el sentido de comentar que de origen prehispánico hay también algunos instrumentos que se pueden interpretar como una posible marimba primitiva, ¿no? Entonces yo siento que de la fusión de estas dos culturas, la africana, la cultura prehispánica y a la vez, por supuesto, la influencia de la cultura europea, es lo que viene a dar todo el desarrollo de la marimba hasta llegar a ser el instrumento como lo conocemos actualmente. La noticia más antigua sobre la marimba en el actual territorio chiapaneco data de 1545 y se encuentra en un documento que la ubica en la finca de Santa Lucía, en la Valdiviana, tocada por un indígena. No obstante el detalle de la descripción, quedan muchas dudas respecto a la autenticidad del documento, más aún porque no se conoce el original, sino una transcripción mecanografiada y notariada a mediados del siglo XX. Los primeros instrumentos, como eran las marimbas africanas, usualmente se colgaba el teclado del cuello del ejecutante. No era un instrumento con una estructura formal, era un instrumento, vamos a decir, portátil. Después se van haciendo innovaciones. La marimba, por ejemplo, de Nicaragua es un caso muy especial. Se llaman marimbas de arco porque atado al teclado hay un arco como de ratán en el que el marimbista se sienta y de esa manera sostiene el teclado.
Posteriormente se hicieron ya las adaptaciones con las patas, pero siguiendo precisamente este tipo de marimba, la marimba nicaragüense que se tocaba sentado, las patas primeras que se hicieron para las marimbas se hacen bajitas para tocar sentado. Este tipo de marimbas fue muy común a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, todas las marimbas eran así chaparritas, se tocaba sentado. Aun cuando no tenemos noticias de su desarrollo durante los siglos coloniales, en este periodo debió quedar asentada en muchas comunidades como uno de los instrumentos predilectos de la tradición. Datos certeros los encontramos hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que ya se tiene registro de los nombres de algunos de los músicos que le darían vida en las ciudades chiapanecas del siglo XX. Entonces aparecerán en la escena músicos como Corazón de Jesús Borrás, a quien la historia popular le atribuye la construcción de la marimba de doble teclado, imitando al del piano. Aun cuando hay discusiones al respecto, lo que sí es verdad es que esta innovación puso a la marimba en la posibilidad de interpretar un repertorio exponencialmente más amplio. Después, precisamente teniendo que ver con la necesidad de tener mayor libertad para moverse en los músicos por el interés de tocar otros géneros musicales más complejos, es cuando deciden hacer la marimba con las patas altas para ya tocar de pie y moverse con mayor libertad. También aquí nosotros comentamos que este asunto de las patas, a veces pequeñas, a veces grandes, no es algo tan trivial, sino que también tuvo que ver con las cajas de resonancia y con el registro grave de la marimba, porque si bien una marimba chaparrita no cabrían las cajas de resonancia que conocemos en el caso de las marimbas grandes. De hecho, todos los instrumentos, las marimbas en un principio han sido pequeños, principalmente con sonidos en la sección aguda, y ha sido poco a poco que se han ido ganando cada vez más notas hacia el registro grave, hasta conformar actualmente, por ejemplo, un instrumento, la marimba más grande de 6 octavas y media, que prácticamente tiene la extensión de un piano. Entonces ese tipo de cajas de resonancia son muy grandes y no habrían cabido en una marimba bajita. También esta evolución tiene que ver con la manera de tocar, con el número de baquetas que se tocaba. Hay fotografías de hace más de 100 años donde se aprecia que todos los marimbistas únicamente tocaban con 2 baquetas. Fue poco a poco que fueron agregando al principio una baqueta más para tocar con 3 simultáneamente, y después se consolida, debe ser a principios del siglo XX, la ejecución ya con 4 baquetas, que le da obviamente mucho más recursos al ejecutante y muestra a su vez que él ya tiene un dominio del instrumento, el poder tocar con 4 baquetas. Y todo esto siento yo que tiene que ver, o es en respuesta a la música que les está llegando, cada vez música más compleja, armónicamente más rica, y que exige que las notas musicales ya no solo sean la línea melódica pura, sino que estén acompañadas con voces armónicas, y eso hace obviamente una interpretación mejor del instrumento.
al ser la marimba, después de la innovación de Don Corazón Borrás, ya un instrumento capaz de tocar todo tipo de música, de alguna manera forzó por gusto, por deseo de ellos mismos, de ponerse retos, de cada vez abordar géneros musicales más complejos. Y gracias a que el instrumento ya era capaz de poder interpretar en él todo tipo de música. Se llega obviamente a un punto en el que los músicos abordan incluso ya la música clásica europea. Obras de Bach, Beethoven y todo eso se empiezan a trabajar en la marimba, y esto obviamente obliga a mejorar la calidad de ejecución y en general a todo el conocimiento musical. Que yo siento que eso no se dio, por ejemplo, en la música que se toca en Veracruz, por decir algo, en la zona huasteca, porque las limitaciones que tienen estos instrumentos nunca los invitaron a los músicos a abordar otras corrientes musicales mucho más complejas, y sería el mismo caso de Sudamérica, por ejemplo, instrumentos como la quena, la zampoña, pues tal vez más recientemente es que están ya incursionando en géneros musicales diversos de su música tradicional. Tenemos en una marimba varios elementos que son muy importantes. Uno, que es de los fundamentales, es el teclado de la marimba. Está hecho con una madera que se llama hormiguillo, que es una madera dura y con sonoridad. Y entonces uno de los primeros pasos para hacer una marimba es elaborar el teclado. Para eso tenemos ya plantillas que nos definen las dimensiones de cada una de las teclas, y después de elaborarlos vamos a pasar al proceso de afinado de cada una de las teclas. Otro aspecto también relevante son las cajas de resonancia, los amplificadores del sonido, que son hechos con 4 tablillas de madera de cedro cada una, y se tienen que afinar también para que entren en resonancia con la nota musical que pretenden amplificar y tengamos un instrumento con sonoridad. Ya dependiendo del sonido que nos dé, le cortamos más para que ya llegue a la nota que queremos. Las cajas de resonancia tienen en la parte inferior un agujero, y ese agujero está cubierto con esta membrana vibrátil, que a simple vista da la impresión como que fuera de plástico, pero no es plástico. Es una membrana natural que se extrae del intestino del puerco, y es un elemento muy antiguo que viene ya desde las marimbas africanas. Las marimbas africanas tienen este elemento, y a través del tiempo se ha conservado y sigue siendo hasta la fecha un elemento distintivo de la sonoridad de la marimba tradicional
mexicana en este caso, y bueno, también se comparte con Guatemala. Este sonido de charleo, de zumbido que nos da esta membrana es muy particular y les digo, es muy característico de la marimba tradicional. Y otra parte también muy importante es lo que ya es el mueble, el armazón, que sostiene tanto al teclado como a las cajas de resonancia. Y finalmente terminamos con las baquetas o bolillos, que son las piezas de madera con las que percutimos las teclas. Están hechos con una varita de madera y tiras de hule que se van enrollando alrededor de la varita para formar la cabeza de la baqueta, y de esa manera tener ya todos los elementos para tocar la marimba. Del año de 1905 data el registro más antiguo con que se cuenta respecto a la marimba tocando repertorio clásico. Fue en el Teatro Municipal, en donde la marimba de los hermanos Domínguez, agrupación homónima a la que décadas más tarde tomaría fama en San Cristóbal de las Casas, presentara arreglos de piezas del repertorio clásico, básicamente del periodo romántico. A partir de ahí, todo quedaría escrito. La marimba se dedicaría a retomar los géneros musicales de moda de cada tiempo, con lo que se integra rápidamente al gusto de un público amplio. Los nombres de marimbistas ilustres se han sucedido. David Gómez Solana, famoso por ser el autor del Vals Tuxtla; Manuel Blechúber Borrás, de Venustiano Carranza, a quien se le recuerda como un gran virtuoso en su agrupación Espiga de Oro; Límbano Vidal, de Comitán, con su marimba Águilas de Chiapas; en Tonalá, Hugo Reyes con la marimba Virreinal; Tito Palomeque en Pijijiapan, y tantos otros, muchos de ellos grandes músicos perdidos en el anonimato de la historia. Pero dentro de este amplio catálogo de grandes músicos marimbistas, especial mención merece, sin lugar a dudas, Ceferino Nandayapa Ralda. Originario de Chiapa de Corzo, desde niño se entregó a la marimba y a los 7 años ya había formado su primera agrupación. A los 21 años se traslada a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. A partir de ese momento, surgen las anécdotas que lo ubican en la historia de la música mexicana. Ceferino Nandayapa es para mí el gran personaje de la marimba. Él nace en Chiapas, en Chiapa de Corzo, en el seno de la familia Nandayapa. Su padre era el señor Norberto Nandayapa, que era constructor de marimbas. Y entonces está rodeado él desde su infancia de todo este ambiente de la marimba. Empieza a mostrar habilidades o capacidad para la música desde una edad muy temprana, y se desarrolla en un inicio principalmente como un músico tradicional aquí en Chiapas. Llega, no obstante, a una edad muy joven
a ser ya director de grupos musicales importantes en Chiapas, pero no queda afortunadamente ahí sus inquietudes. Él decide, siendo joven, viajar a la Ciudad de México para hacer estudios formales de música. Ingresa al Conservatorio Nacional de Música, hace la carrera de dirección de orquesta en el conservatorio, y esto abre un gran panorama en él con respecto a las posibilidades que tiene la música en general y la marimba en particular, porque uno de los grandes aciertos del maestro Ceferino Nandayapa es que nunca se olvidó de la marimba, ¿no? Siempre fue para él algo fundamental, y entonces empieza a hacer ya sus actividades ahora en la Ciudad de México con todas las nuevas capacidades y habilidades aprendidas por los estudios en el conservatorio, pero siempre llevando la marimba como su estandarte, ¿no? Esto da al final como resultado una carrera enormemente exitosa. Yo pienso que la marimba Nandayapa es sin duda el grupo más importante que históricamente ha habido de marimba. La cantidad de países y el nivel de los escenarios que visitó es realmente algo difícil de igualar, ya no solo por grupos de marimba, sino en general por cualquier otro tipo de agrupación musical. La discografía que nos deja, haciendo mucho hincapié, por ejemplo, en todas las adaptaciones que hizo para música clásica. Estamos hablando de más de 50, 60 obras clásicas grabadas con marimba. Nos habla de una actividad muy importante y de mucha capacidad, tanto de él como director y de la agrupación como tal, ¿no? Entonces, realmente, igualmente el número de reconocimientos y todo que recibió en su trayectoria, nos hablan de una trayectoria precisamente descomunal, ¿no? Que realmente hay un antes y un después de Ceferino Nandayapa en la marimba. Entonces, pues deja una gran enseñanza, ¿no? El hecho de darle vigencia y darle una importancia muy muy grande a la marimba como un instrumento capaz de llegar a cualquier nivel que uno quiera, siempre y cuando por supuesto se tengan esas capacidades y esa dedicación con el instrumento. Durante su prolífica carrera estrenó obras de Darío Milhaud, Carlos Chávez, Rafael de Paz, Mario Curia Aldana y Federico Álvarez del Toro, acompañado de las más prestigiadas orquestas mexicanas de su tiempo. Afortunadamente yo veo actualmente a la marimba con grandes expectativas, con grandes posibilidades. Tuvo por ahí de la década de los 80 una época de crisis donde se dejó de tocar mucha marimba, pero afortunadamente esto pasó y actualmente vemos unas grandes generaciones nuevas de jóvenes tocando a un nivel de excelencia. La invitación a los medios de comunicación de que volteen a ver a la marimba, que hay mucho trabajo que mostrar de lo que se está haciendo con la marimba, pero a la vez, como te decía, una perspectiva que yo tengo de alguna manera optimista de que la marimba va a seguir y va a seguir a alto nivel.